Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. En este programa dedicado a temas de salud estaremos conversando hoy acerca del paludismo, y es que el próximo 25 de abril se celebra el Día Mundial dedicado a este padecimiento. Ustedes, como siempre, tienen la posibilidad de contactar con nuestro colectivo si se comunican por el 3272-2269. Recuerde que aquí siempre va a tener información veraz y oportuna de primera mano. Y es un placer dialogar otra vez con el doctor Néstor Navarro Vega, quien es el subdirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Camagüey. Buenas tardes y bienvenido otra vez a nuestro programa. Buenas tardes, Mari, y buenas tardes a los televidentes. Casi siempre conversamos sobre dengue. ¿Correcto? Pero esta vez no, como ya yo decía en la presentación, sino de paludismo. Bueno, una enfermedad que está erradicada en nuestro país, pero en muchos otros no. Es endémica en muchos otros países, sobre todo en la región de África. Y teniendo en cuenta los viajes y demás, pues también resulta un tema de interés para traerlo aquí en nuestro programa y sobre todo informar y orientar a los televidentes, ¿cierto? Correcto. Entonces ya le cedo a usted la palabra para que abunde un poco acerca de qué es el paludismo. Bueno, el paludismo es una enfermedad reemergente que, como bien dijiste, todos los años fallecen más de 1 millón de personas, y dentro de ellos niños, en el tercer mundo por esta enfermedad. Es una enfermedad parasitaria. Creo que es una de las enfermedades parasitarias que más vida cobra en el mundo, excepto, por supuesto, la tuberculosis, que también cobra un número importante de vida. Esta enfermedad parasitaria es producida por el Plasmodium, que es un parásito que existe en 4 serotipos. Está el oval, el viva, el falciparum y el malarial. Además, es una enfermedad que se transmite por un vector, o sea, se transmite por el mosquito del género Anopheles albimatus. Esta enfermedad, indiscutiblemente, como bien dijiste, en el mundo, en el 2007, específicamente el 23 de mayo del 2007, la Organización Mundial de la Salud define el Día Mundial del paludismo, de lucha contra el paludismo, con el objetivo fundamentalmente de concientizar a las poblaciones, a los países, para tratar de disminuir y erradicar esta enfermedad, que indiscutiblemente una de las formas más importantes de erradicación es, en primer lugar, la prevención, y en segundo lugar, el tratamiento que se le administra a los pacientes enfermos ya con esta enfermedad. Dentro de la sintomatología fundamental que tiene la enfermedad, podemos decir que es una enfermedad febril, o sea, cursa con fiebre. La fiebre tiene una característica, es una fiebre con una sudoración importante. A veces se describe que la persona que está enferma con un paludismo moja, empapa la sábana donde está acostado. Es una fiebre también que tiene la característica que ocurre de forma nocturna, que cursa en picos, y además con otra sintomatología acompañante que puede ser vómitos, que puede ser la diarrea, también como causa importante de la enfermedad. Puede existir, y eso es importante, aumento de órganos como el vaso, puede existir aumento del hígado, y indiscutiblemente en sus formas graves afecta al hígado, al vaso y al riñón. Son, dentro de la sintomatología, los elementos más importantes que podemos señalar. Es una enfermedad, además, que para su diagnóstico se requiere de una técnica, que es una técnica sencilla, que es la gota gruesa, que es una extracción de sangre y permite extenderlo en una lámina por objeto y ver si existe la presencia de el parásito en su forma de trofozoito o gametocito. Y por supuesto,
ya con elementos importantes de la clínica, del diagnóstico, y en el caso de nuestro país, que hablaste de nuestro país, y debo decirte que antes del triunfo de la revolución, en nuestro país, el paludismo era endémico, o sea, era una enfermedad normal. Ya en 1967, a partir del triunfo de la revolución, y con un grupo de acciones que se realizan importantes, se diagnostica o se notifica a la Organización Mundial y Panamericana de la Salud en el 67 el último caso de paludismo autóctono. Y en 1972, 5 años después, indiscutiblemente se certifica a Cuba como país libre de paludismo. O sea, y se ha mantenido así hasta la actualidad, o sea, hasta nuestros días. Solamente mantenemos una vigilancia importante, que esto permite indiscutiblemente, cuando existe la introducción de algún caso de países endémicos. Cuba está abierto al mundo indiscutiblemente, y por lo tanto hay mucho de la población, colaboradores, viajeros, que van a estos países y que pueden venir enfermos. Existe en nuestro país un sistema de vigilancia que indiscutiblemente permite la detección precoz y evitar la transmisión de persona a persona dentro de nuestro país. Sí, de ese sistema vamos a conversar un poco más adelante. Yo vuelvo al tema de los síntomas que estaba describiendo de manera muy detallada usted, doctor Néstor. Y es para preguntarle, luego de que la persona es infestada por la picadura de este tipo de mosquito, ¿en qué momento, a los cuántos días pueden aparecer los síntomas o Correcto. aparecen los síntomas? A ver, en las enfermedades infecciosas o en las enfermedades transmisibles existe un periodo donde está la persona enferma y no desarrolla síntomas y síntomas. Eso se le llama periodo de incubación. En el caso del Plasmodium, depende del género que esté la persona infectada. Por ejemplo, en el caso del Oval y Vivax, el periodo de incubación son 14 días. En el caso del Falciparum son 15 días. Y en el caso del Malariae, que existe fundamentalmente en la zona de África, son 30 días. O sea que la persona puede estar 30 días infectado con la enfermedad y sin embargo no desarrollar síntomas ni signos de esto. Infectado y propiciando. Y pudiendo propiciar la transmisión. Por eso es tan importante la vigilancia que establece nuestro país a través de Control Sanitario Internacional. Muy importante realmente. Correcto. Por esa cantidad de días que puede comprometer la vida de las personas. Ahora, usted mencionaba síntomas hace ya algunos instantes, pero hay síntomas que son más graves y que pueden comprometer la vida del paciente. Correcto, yo te decía, entre algunos de los síntomas que puede comprometer la vida del paciente son, afectación de hígado, afectación de vaso, inclusive puede haber ruptura esplénica, ruptura del vaso. Pero en cuanto a síntomas de las personas, es decir, porque eso ocurre internamente. Correcto. Internamente. Ajá. Pero ¿qué siente el individuo? La persona, en este caso, cuando hay una ruptura en este caso esplénica, va a haber signos de shock. O sea, puede haber signos de shock importantes. Y además puede haber inclusive, como síntomas graves, signos neurológicos importantes, que puede llevar inclusive al paciente al coma y a la muerte, en este caso. Es decir, que no se debe esperar. No. No se debe esperar. Pero bueno, de cómo ocurre en nuestro país, cómo se desarrolla este programa y todo el trabajo de control sanitario internacional, conversaremos luego de la primera sección de nuestro programa de primera mano. Yo recuerdo que el 3272-2269 está a su disposición y que estamos conversando hoy acerca del paludismo o malaria. El paludismo o malaria es una enfermedad febril aguda, potencialmente mortal, causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos. La presencia de esta endemia en nuestra isla se remonta al siglo XVII y el primer diagnóstico de certeza del paludismo correspondió al doctor Tomás Vicente Coronado en el siglo XIX.
Uno de los grandes triunfos de la epidemiología revolucionaria cubana ha sido la erradicación del paludismo desde 1967, por lo que es necesario adoptar una serie de medidas para evitar su reaparición, mediante la vigilancia y el Programa de Control Sanitario Internacional. La Organización Panamericana y Mundial de la Salud certificó a Cuba como país libre de malaria en el año 1972, presentándose desde entonces solamente casos importados. Para evitar la reaparición de la transmisión, la vigilancia y el Programa de Control Sanitario Internacional desempeñan un rol decisivo al identificar y evitar la introducción de enfermedades exóticas, dentro de las que se encuentra el paludismo, enfermedad que ha sido la de mayor riesgo de introducción en los últimos años y contra la cual se han tenido que adoptar medidas especiales. Doctor Néstor, tanto usted como en este material se insiste en la erradicación de esta enfermedad en nuestro país. Pero ahora mismo, ¿cuál es la situación de Cuba y por supuesto de Camagüey respecto al paludismo? Correcto. Bueno, como te dijo y como dijo el material, Cuba desde 1972 es un país libre de paludismo. O sea que en Cuba no está la enfermedad. Existe el riesgo porque está el vector transmisor de la enfermedad. Existe el anófeles como mosquito que transmite esta enfermedad, pero no existe la enfermedad. Nosotros indiscutiblemente hemos tenido el arribo de viajeros, el arribo de colaboradores que han venido enfermos de países de área endémica de paludismo. Pero con el sistema de vigilancia que hemos tenido, lo hemos logrado su detección precoz y que no exista la transmisión de la enfermedad en nuestro país. Y mantener esta condición de país libre de paludismo, que fue dada por la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. Entonces, vamos a explicar cómo ocurre todo este control. Digamos, llega el pasajero, llega el colaborador, porque puede ser colaborador, que al mismo tiempo, por supuesto, es pasajero, o un visitante también de esas regiones donde ya usted mencionó que hay paludismo, no solo en África, también en Centroamérica. En Centroamérica hay paludismo, Guatemala, Honduras, El Salvador, o sea, todos estos países tienen y son endémicos, o sea, es una enfermedad común en estos países. Entonces, ¿qué ocurre? Correcto. Bueno, llega el viajero colaborador y se le da en el aeropuerto una tarjeta de notificación y debe presentarse en las primeras 24 o 48 horas a su consultorio de médico de familia. Si no se presenta, al equipo va el consultorio del médico de familia, en este caso el médico y la enfermera. Sí. Nosotros tenemos previamente los listados de vuelo a nivel del Departamento de Control Sanitario Internacional y sabemos cuáles fueron los viajeros que vinieron de este lugar. Se le informa al policlínico, a su vez se le informa al médico y a la enfermera de la familia, y si no acude, entonces el médico o la enfermera visitan a este viajero para la primera acción que se hace, que es una consulta médica donde se realiza por parte del equipo básico de salud para saber si en estos momentos el viajero no tiene síntomas ni signos ni de esta enfermedad ni de otras enfermedades indiscutiblemente que son endémicas en otros países y que nuestro país no tiene. A partir de ahí se le manda la gota gruesa, que es el análisis o la prueba de oro, como le decimos nosotros, que permite el diagnóstico de esta enfermedad, y se le da un seguimiento a este viajero o a este colaborador en el domicilio por 14 días, buscando síntomas y signos de la enfermedad. O sea que el médico y la enfermera de la familia tiene que ir a esta vivienda, visitar al viajero y evaluar que el viajero o el colaborador esté sano, saludable y que no tenga síntomas de ninguna enfermedad. Eso es importante. El otro elemento es que te dije que teníamos los listados previos. Sí. Por lo tanto, cuando estos listados pasan al área de salud, los compañeros de vectores que radican en el área van a la vivienda del colaborador, a la vivienda del viajero y realizan un tratamiento focal. ¿Qué es lo que es el tratamiento focal? No es más que buscar
la forma acuática o la forma larvaria del vector dentro de la vivienda y en los alrededores de la vivienda. O sea, no es fumigación, no es tratamiento de adulticida. Es visitarlo, es revisar todos los depósitos de la vivienda del colaborador y de las otras 5 viviendas, las 2 de al lado, la del frente y la de atrás. Eso le llamamos nosotros bloqueo de caso. Ahora, vamos a suponer que el colaborador, el visitante, comienza a presentar síntomas. ¿Qué sucede? Correcto. Bueno, todo viajero está establecido también en el sistema de vigilancia o colaborador que tenga sintomatología, cualquiera que sea, debe ser aislado y ingresado en el hospital. En el caso, si tiene la sintomatología de esta enfermedad, o sea, de la malaria o paludismo, debe ser aislado en el hospital, fundamentalmente bajo mosquitero, porque habíamos dicho que la vía de transmisión de esta enfermedad es por vector, es por mosquito. ¿Y qué pasa con la familia? Correcto. ¿Qué pasa con los vecinos? Allí en el hospital, indiscutiblemente, se le da un seguimiento con gota gruesa, se le pone tratamiento al paciente, fundamentalmente cloroquina, quinina o primaquina, aunque si estos pacientes vienen de áreas donde el falciparum existe, estoy hablando de África, que es resistente a la cloroquina y a la primaquina. Es decir, ese es uno de los serotipos, ¿no? Ese es uno de los serotipos. Se le da mefloquina, o sea, otro medicamento también, se le pone tratamiento y se le da un seguimiento. En el caso de la comunidad, realizamos el control de foco. ¿Qué es control de foco? O sea, se visita la vivienda, se busca en una encuesta entomológica la presencia del vector a un radio de 1 kilómetro. ¿Y por qué a un radio de 1 kilómetro? Porque este mosquito, que es un mosquito que su hábitat fundamentalmente deposita sus huevos y la larva en aguas sucias, no es como la Aedes, que la deposita dentro de la vivienda, alrededor de la vivienda, tiene un radio de vuelo de 1 kilómetro. Por lo tanto, las acciones vectoriales de este paciente enfermo hay que hacerlo a 1 kilómetro. Se hace la encuesta entomológica, se evalúa la presencia del vector o no, se realizan también la posición de trampas luz. Yo te explicaba cuando no habíamos comenzado, que es como si fuera un farol chino que tiene una luz, tiene un bombillo que emite un sonido y que todos los insectos, mosquitos no, caen ahí con una bolsita que tiene, y eso diariamente los compañeros del vector lo llevan al laboratorio y verifican si en el lugar existe la presencia de anófeles. Te decía además que tenemos criaderos habituales de anófeles, o sea, son lugares que están alejados de las viviendas, pero que por las características que tienes, tiene la presencia del anófilo en su fase larvaria o en su fase adulta. Por lo tanto, esos criaderos también se encuestan de forma diaria. ¿Qué significa se encuestan? La encuesta es colectar o tomar una muestra de agua, ver si existe la presencia de larva en ese lugar y eso llevarlo al laboratorio y definir si esa larva es de anófeles o es de otra especie. Eso es lo que se llama encuesta larvaria. Además, indiscutiblemente, ahí sí se hace tratamiento adulticida. Se hacen 3 pases adulticidas, pero ya a un radio menor, fundamentalmente a un radio de 300 metros, con una característica que no es como el Aedes. Este mosquito pica de noche. Por lo tanto, el tratamiento adulticida a estos casos se le hace fundamentalmente entre 6 y 7 de la noche. Se le dan 3 pases seguidos y al 7º día a ese radio de acción de vivienda de 300 metros se le hace un pase de refuerzo. Son las acciones fundamentales a nivel entonces del huésped susceptible, o sea, de la persona sana. Se busca la presencia de fiebre para la realización de gota gruesa como parte de la vigilancia en el radio de acción, y a la familia se le hace la encuesta hemática para ver si existe la presencia de la enfermedad en estos pacientes, en estas personas que no están enfermos, pero que pudieran estar por la transmisión que pudiera existir. Es un grupo importante de acciones realmente. Muchas acciones que se realizan para evitar, repito, que existe una transmisión a nivel de la provincia, a nivel del municipio y por supuesto a nivel del país. Y es que es un mosquito fuerte. Es un mosquito fuerte. Mosquito fuerte que vuela hasta 1 kilómetro y hasta 3, me decía usted que puede ser. Hasta 2 kilómetros hasta 2 kilómetros puede volar. A favor del viento, hasta 2 kilómetros. Hasta 2 kilómetros. Correcto. Y a ver, yo le comentaba al doctor antes de iniciar el programa que en nuestras casas hay presencia de mosquitos.
en sentido general, ¿no? Correcto. Pero bueno, no es el mosquito este. No es el anófeles. Te decía además que la circulación del dengue en la provincia hoy ha bajado. Existe circulación, pero indiscutiblemente ha bajado. Pero existe un mosquito que es el que molesta, que casi siempre entre 6 y 7 de la noche viene a picar, que es el Culex fasciatus, que es un mosquito que indiscutiblemente no produce enfermedad, pero sí es molesto a las personas. Muy molesto. Muy molesto. Y que en estos momentos tenemos una limitación de recursos y solamente estamos fumigando donde existe manzana de transmisión a la enfermedad dengue. Porque, repito, paludismo no existe en nuestro país. Vamos entonces al segundo material, la segunda sección de nuestro programa de hoy, y luego vamos a responder, doctor, algunas interrogantes que nos han realizado los televidentes por el 3272-2269. Correcto. El paludismo puede prevenirse evitando las picaduras de mosquitos y tomando medicamentos. Consulte con un médico acerca de la posibilidad de recibir tratamiento como quimioprofilaxis antes de viajar a zonas en las que el paludismo sea común. El profesional médico determinará qué medicamentos profilácticos son apropiados para el país de destino. En algunos casos, es preciso empezar a tomarlos entre 2 y 3 semanas antes de partir. Todos los medicamentos profilácticos deben tomarse siguiendo la pauta prescrita mientras esté en la zona en la que existe riesgo de contraer la enfermedad, y su administración debe continuar durante 4 semanas después de la última exposición posible a la infección, ya que a lo largo de ese periodo todavía pueden salir parásitos del hígado. En esas zonas en las que el paludismo es endémico, es importante evitar las picaduras de mosquitos para reducir el riesgo de contraerlo. Use mosquiteros cuando duerma. Aplíquese repelente después del anochecer y utilice vaporizadores. También vista indumentaria de protección y use mosquiteros en las ventanas. Bueno, ya comentaba que tenemos algunas interrogantes. Por ejemplo, Luis Barcacia, él comenta que el paludismo existía antes del triunfo de la revolución y que muchos cubanos que estuvieron en Angola lo padecieron. Felicita a nuestro colectivo, al colectivo de primera mano. Bueno, gracias también por lo que a mí compete, y a usted, doctor. Gracias. Y bueno, ya usted lo comentaba. Sí, cómo se ha trabajado en Cuba para desde lograr el principio, erradicarlo. para lograr erradicar y mantener esa condición. Tiene toda la razón. O sea, fue indiscutiblemente, ante el triunfo de la revolución, era endémico como en otros países, como en África, como en Centroamérica, y con todas las acciones que se hicieron se logró que esta enfermedad no fuera un problema de salud para nuestro país. También Teresita Cruz Arias, ella pregunta si después de padecer enfermedades que agrandan los órganos, yo supongo que hace la pregunta por lo que usted explicó, de los síntomas de hígado, graves, aumento exactamente, de vaso, del paludismo, pero bueno, hay otras enfermedades también que también lo dan. Sí, lo provocan. Ella pregunta que si estos órganos vuelven a recuperar su tamaño normal o ya se quedan afectados. Recuperan su tamaño normal, indiscutiblemente. Ya después del tratamiento, que el paciente pasa al periodo de convalecencia, los órganos vuelven otra vez al estado normal. ¿Y puede quedar alguna secuela, digamos, en el funcionamiento del órgano o algo así? No. ¿No? No. No. Bueno, entonces ya, en el minuto final yo le propongo a usted que resuma sobre todo las orientaciones para aquellas personas que van a viajar a esas áreas, que vamos a reiterar las áreas también le propongo, donde el paludismo es endémico, o cuando regresan de esos lugares a nuestro país, y cómo debe ser la disciplina de los mismos para cumplir con lo que establece este programa. Correcto, yo creo que la disciplina es importante, y toda persona que vaya a viajar y regrese de un área endémica de paludismo, que dijimos que era Centroamérica, dijimos que era África, o sea que son países que el paludismo es una enfermedad normal, cuando regresen lo primero que tienen que hacer es ser disciplinados, y como está establecido y como se le da la tarjeta
en el aeropuerto nacional, o sea, internacional, acudir al médico. O sea, acudir al médico o la enfermera de la familia. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es la indisciplina que muchas veces tenemos, que estamos enfermos y que no vamos al médico. Y esto no solo va a poner en riesgo la salud de la persona, sino está poniendo en riesgo una comunidad completa. Porque existe un periodo donde la enfermedad puede transmitirse por parte del vector e indiscutiblemente enfermar a otras personas. Sin tener síntomas. Sin tener síntomas. Y creo que es otro elemento importante que debemos recomendar. Y yo creo que el tercer elemento y el más importante que nosotros podemos decir, y no solo es para el mosquito anófeles, sino también para el dengue, es que nuestros patios tienen que estar limpios. Tienen que estar limpios, tienen que estar saneados, tienen que estar libres, que los depósitos tienen que estar tapados, porque el riesgo de que pueda llegar un viajero está. El riesgo de la presencia del vector está. Y si nosotros le cortamos el camino al vector, indiscutiblemente no va a haber transmisión de la enfermedad. Y que las lluvias están por llegar. Están también por llegar, que son importantes. Son los elementos fundamentales, yo creo que debe saber nuestra población y ratificar y repetir. Nuestro país, desde el 1972, es un país libre de paludismo. En nuestro país no existe esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctor. Es siempre un placer conversar con usted y que pueda ofrecer informaciones claras, precisas y las orientaciones adecuadas, porque cada uno de nosotros desde nuestro hogar, desde nuestra comunidad y también de nuestro centro de trabajo o estudio podemos contribuir en este sentido. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos da de informar y educar a nuestra población. Gracias, igual que a ustedes, amigas y amigos televidentes, y por supuesto invitarlos para el próximo miércoles en vivo, 4:30 de la tarde por Televisión Camagüey, porque les garantizo que aquí siempre van a tener información veraz y oportuna de primera mano.